permitirnos llegar a este lugar, a escuchar su palabra, a estudiar, a comprender, Señor, lo que usted nos quiere decir cada día. Oramos, Señor, para que usted sea abriendo nuestro entendimiento, para que sea mostrándonos su palabra cada día más en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser obedientes, Señor, para que podamos ser humildes delante suyo, Señor, para que podamos ir delante de usted cada día, Señor, y buscarle, Señor. Oramos por cada hermano aquí, Señor. Agradecemos por su palabra, por favor. Oramos para que bendiga este día, para que bendiga este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Juan capítulo 21. Todos en pie, nos colocamos en pie y leemos los primeros 14 versículos a una sola voz. Dice el capítulo 21. 1, 2, 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a nadar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Podemos sentarnos? ¿Por qué es importante este capítulo 21? Si usted mira el versículo final del capítulo 20, pareciera que el apóstol termina ahí, ¿cierto?, descrito este evangelio. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida en su nombre. Aparentemente el apóstol está ahí terminando lo que había en su evangelio, lo que había escrito en su evangelio. Pero tal vez quería enseñarnos algo más. Tal vez quería que comprendiéramos algo más. Una lección para nosotros. Tal vez el apóstol, algunos dicen que este pasaje del capítulo 21 se escribió un tiempo después, ¿cierto? Antes de compartir su evangelio, el apóstol dicen algunos que lo escribieron un tiempo después. Permítame un segundito. Porque iba a ser de gran importancia para nosotros. Y entonces, porque el Señor Jesús hace algo maravilloso por Pedro en este capítulo, ¿cierto? Si usted recuerda, tiempo antes, días antes, ¿cierto?, Pedro había traicionado al Señor. Dice que lo había negado delante de muchas personas. Lo había negado 3 veces, ¿cierto? Quizá para Pedro esta decepción lo había desanimado. Tal vez él estaba caminando por un lugar
de tristeza, tal vez estaba pasando por una situación de desánimo. Tanto así que en el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Tal vez para ellos volver a pescar significaba volver atrás, ¿cierto? Quizá nada de lo que estaba pasando tenía sentido en este momento. Quizá Pedro estaba sintiendo en su conciencia, lo estaba acusando por haber negado al Señor, ¿cierto? Y yo coloqué, el Señor permitió que colocáramos acá un título y es cuando nada parece tener sentido. ¿Qué hace usted cuando siente que nada parece que tenga importancia? ¿Qué hacer cuando nada parece tener sentido? El hecho de que nada parezca tener sentido para usted no significa que para Dios no tenga sentido. Pedro estaba en un lugar tal vez equivocado, ¿cierto? En este Evangelio de Juan, Juan quiere que sepamos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, que muchas veces usted y yo fallamos en este transitar diario, que tal vez nos ensuciamos con el lodo del pecado, pero el Señor siempre, siempre va a estar dispuesto a recibirnos, a comer con nosotros, a tener comunión, intimidad con nosotros. Así que en este capítulo que acabamos de leer, Pedro ha acabado de pasar por un momento difícil en su vida. ¿Por qué? Porque tiempo antes ha negado al Señor, ¿cierto? Antes de la cruz. Y ahora no dice que es Pedro el que va al encuentro del Señor. ¿Sabe qué dice? Que el Señor fue al encuentro de Pedro. Si usted mira, dice, después de esto, Jesús se manifestó. ¿Quién se manifestó? Jesús. Es el Señor quien toma la iniciativa de ir en búsqueda de Pedro, ¿cierto? Y de los demás, ¿cierto? Después de esto, ¿qué quiere decir el apóstol Juan cuando dice después de esto? Hablamos después de la angustia y la muerte del Señor, de la decepción, cuando ellos tal vez creyeron que en la cruz acababa todo para ellos. Cuando el Señor fue crucificado, ¿cierto? Tal vez ellos pensaron en un momento, aquí acabó todo. Aquí terminó todo. Y entonces el capítulo 21 empieza después de esto, ¿cierto? Y luego la resurrección, luego después de ese momento en que se le apareció a María y a unos que iban camino de Emaús, y dice que también se le apareció a Pedro, y allí en lo que estudiamos la semana pasada, no estaba Tomás, perdón, hace 15 días, y luego se le aparece a todos ellos estando Tomás, y fue un domingo muy agitado, fue un momento muy agitado, pero así como se les apareció a ellos, también desapareció, ¿cierto? Y dice, después de esto, después de todos estos sucesos, de la resurrección, de que se les apareció varias veces a los discípulos, ya 2 veces, ¿cierto? Un tiempo muy agitado, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea, y es donde el Señor Jesucristo vivió su infancia, allí en Jerusalén, cerca de Capernaum, ¿cierto? ¿Quiénes estaban? Dice el versículo 2, estaban juntos. ¿Quiénes? Pedro, ¿cierto? Dice Tomás, llamado el Dídimo, ¿se acuerdan de Tomás? Dice que el que no iba a creer si no metía sus manos en el lugar donde los clavos donde las manos del Señor habían sido clavadas, ¿cierto? Estaba Natanael, los hijos de Zebedeo, quienes eran Juan y Jacobo, ¿cierto? Y otros de sus discípulos. ¿Ellos qué hacían en Galilea? ¿Qué hacían en este lugar? Dice Mateo capítulo 26, versículo 32, dice que el Señor tenía una cita con ellos en este lugar. Dice el versículo, Mateo 26, 32, dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, el Señor les había dicho que se iban a reunir en Galilea, allí en el mar, cerca al mar, ¿cierto? Dice en Galilea. Y entonces ellos estaban ahí esperando al Señor, ¿cierto? Porque el Señor les había dicho que allí les iba a encontrar. Y Simón Pedro, de pronto, dice aquí el versículo 3, aquí algo muy importante, tal vez una de las partes centrales de este mensaje, dice, y Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar, ¿cierto? ¿Sabe usted si esa era la misión de Pedro? ¿Será que Pedro está haciendo lo correcto o está haciendo lo incorrecto? Lo cierto es que tenía una cita en Galilea, pero Pedro llega y dice, voy a pescar. Para entender esto vamos a ir a Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas, capítulo 5, vamos a entender si Pedro quizás estaba haciendo lo correcto, o tal vez no. Dice Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11,
Dice, en la pesca milagrosa, la primera dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pongamos atención. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, dos barcas pequeñas, ¿cierto? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor llega, tal vez de día, ¿cierto? Y ellos habían pescado toda la noche y no habían conseguido nada, pero dice, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué hace Pedro? Entiende que el Señor no es un hombre de pecado. Entiende que el Señor no tiene pecado, que es un Dios santo, santo. Dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, versículo 9, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, los mismos que aparecen aquí, ¿cierto? Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, ¿saben? Aquí algo muy importante, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las vacas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Primer punto, cuando nada parezca tener sentido, cuando esté atravesando por una situación difícil en su vida, que usted no entienda por qué está pasando, no vuelva atrás, no regrese, no mire hacia atrás, solamente mire el pasado como un lugar donde encontró la misericordia de Dios en su vida, porque Cristo llegó a su vida y le salvó y le dio vida nueva en Cristo. Atrás solamente lo tenemos como recordatorio de dónde nos sacó el Señor. Miren, una historia, una familia, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado un himno que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuenta la historia que este himno se originó en la India, ¿cierto? Son las palabras de un hombre llamado Asam. Por la predicación de un misionero, esta familia, este hombre y su familia se convirtieron a Cristo. Recibieron a Cristo en su corazón. Decidieron entregar su corazón a Jesús. ¿Saben? Pero eso fue en una tribu de la India. Cuando el jefe de esta tribu se enteró de que había una familia de la tribu que había recibido a Cristo y que estaban dando testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida, decidió llamarlos, ¿cierto? Para que renunciaran a su fe, para que retrocedieran, para que miraran hacia atrás, para que se olvidaran de a quien habían conocido. ¿Y saben? Este hombre dijo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese día dice que este jefe de la tribu tomó a 2 de sus hijos y los mató. Y le dijo, si no se arrepiente de su fe, va a pasar lo mismo con su esposa. Y el hombre siguió cantando, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. Y dice que mataron a su esposa. Y de pronto le dieron una última oportunidad para que volviera atrás, para que retrocediera, para que se retractase de su fe. El hombre dijo, no vuelvo atrás, no regreso, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y ese día murió este hombre, toda una familia murió por dar testimonio de Cristo. ¿Saben qué pasó un tiempo después? Tiempo después, por la fe y el valor de esta familia, de este varón llamado Sam, dicen que esa aldea conoció al Señor Jesucristo. Todos ellos conocieron a Cristo como su Salvador. Por la fe de este hombre, muchos creyeron que Dios, el Señor Jesucristo, es un Dios real y aceptaron a Cristo en su corazón. Entonces, cuando la vida parezca no tener sentido, no regresen, no mire hacia atrás, porque solo van a traer problemas. Pedro ya había sido llamado, ¿cierto? Ahora dice, voy a pescar. ¿Y tiene algo de malo pescar? No, no tiene nada de malo pescar. Pero para Pedro y los otros tal vez pescar era volver a la vida de antes.
tal vez era retroceder. Algunos predicadores dicen que estaban buscando sustento mientras el Señor llegaba. Si era así, tal vez estaba bien, ¿cierto? Igual era lo que sabían hacer, pescar. Pero si pescar significaba dejar de servir al Señor, significaba abandonar su llamado, significaba olvidarse de Dios, ahí estaba el problema, porque estaban pescando, ¿cierto? Pero el Señor dice, por el contexto que vemos, en el capítulo 21, más adelante, el Señor vaya a hablar con Pedro de una manera más personal, cómo cuida sus ovejas. Por el contexto de este capítulo, tal vez significaba volver atrás, volver a la vieja vida. Tal vez significaba retroceder en los caminos del Señor. Y tal vez no sepamos cuál es su postura real, no sepamos por qué estaban ahí pescando. Lo que sí sabemos es que si el día que lleguemos delante del Señor, podremos preguntarle por qué ese día estaban pescando. Pero cuando permitimos el pecado en nuestra vida, cuando normalizamos las situaciones que están mal delante del Señor, cuando comenzamos a retroceder, a caminar en la dirección opuesta, a mirar hacia atrás, a empezar a caminar por el lodo del pecado del pasado, ¿saben qué pasa? Del cual Dios nos salvó, empezamos a enfrentar problemas, empezamos a ver la vida de una manera difícil. Tal vez, recordemos un poquito, tal vez Pedro estaba pasando por una situación bastante difícil. Para él no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque cuando negó al Señor, si usted recuerda, dice que lo negó 3 veces, el Señor le había dicho, ¿cierto? Entonces, el Señor lo miró a él. Imagínense ese momento, cuando Pedro niega al Señor, dice que el Señor volteó sus rostros a él. Y tal vez es aquella mirada que confronta el pecado, aquella mirada que a través de la palabra del Señor que nos dice, oye, estás haciendo algo malo, estás mirando hacia atrás, estás caminando por este lugar de pecado, tu vida está contaminada. Y muchas veces cuando el Señor confronta algo que estamos haciendo mal en nuestras vidas, cuando confronta nuestro pecado, en lugar de reconocer lo que está mal y permitir la restauración de Dios en nuestra vida, empezamos a caminar hacia atrás y empezamos a retroceder y empezamos a jugar con el mundo, a jugar con el pecado. Y cuando retrocedemos, empezamos a caminar por lugares del pasado, dejamos de confiar en el Señor para confiar en nuestras fuerzas, abandonamos la relación con el Señor. Es que ya no quiero leer, ya no me gusta leer la Biblia, abandonamos el tiempo de oración, ya no está interesante la iglesia, y empiezo a alejarme y a enfriarme en las cosas del Señor. Volver atrás significa eso, renunciar al llamado, ¿cierto? Entonces, dice que por obediencia, versículo 3, volviendo al texto, por obediencia ellos fueron a Galilea, pero están esperando, y tal vez el Señor aún no ha llegado, no aparece, pero Pedro, tal vez por temor de ser rechazado del Señor, porque le había negado, tal vez tiene hambre, no sé, quizá por orgullo, para que el Señor sepa que puede sostenerse y mantenerse sin Él, tal vez la vergüenza de su pecado, ¿cierto?, nos lleva a volver atrás. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo, no? Quizá por la vergüenza, de algún pecado que hemos llevado ahí oculto, de algo que nos lastima, de algo que no queremos confesar, de algo que no queremos entregarle al Señor. Empezamos a caminar en la dirección opuesta. Empezamos a volver atrás. Y sin darnos cuenta empezamos a retroceder. Tal vez nos identificamos con Pedro. Volver atrás. Abandonar la posición para la cual fuimos llamados, ¿cierto? Lo malo era pescar, ¿cierto? Pedro les dijo, ¿saben qué es lo malo de ser líder? Que al líder lo sigue. Pedro dijo, ¿qué dijo? Voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Papás, mamás, siervos del Señor, dice, lo malo de ser líder es que siempre vas a tener a alguien que quiere seguir tus pasos. Siempre vas a tener un hijo, una hija, tal vez alguien que te mira, un compañero, que va a querer seguir tu caminar. Si estás bien con el Señor, va a querer caminar bien con el Señor. Pero si te mira mal con el Señor, en problemas, en pecados, en cosas que no agradan a Dios, va a querer caminar por allí. Lo malo de ser líder es esto. Lo bueno de ser líder es que si tú arrastras para la dirección correcta, vas a encontrar bendición en tu vida. Entonces, aquí la importancia de la influencia de cada padre en el hogar. Tenemos la responsabilidad con nuestros hijos, ¿cierto?, de que conozcan a Cristo, de que caminen con Jesús. Pero para que eso suceda, deben ver la prueba de Dios en nuestra vida. Deben ver a Cristo en nuestra vida.
debe ver a Jesús en nuestro caminar diario. ¿Cómo? Siendo ejemplo para ellos. ¿Cómo somos ejemplo? ¿Estamos siendo ejemplo para nuestros hijos? Versículo 3 dice acá, volviendo al versículo, dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también, contigo. Fueron, ¿y qué dice? Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. ¿Sabe qué me pareció muy importante esta parte del texto? Porque eran pescadores, eran hombres expertos, eran hombres que toda su vida se habían dedicado a pescar. Eran hombres que sabían que si iban a pescar en la noche, era más probable la pesca. En ese tiempo se pescaba de noche, entonces iban, entre comillas, a la fija. Pero dice la Biblia que no pescaron nada, ¿saben? Y no importa cuál haya sido la razón de su pesca, sus esfuerzos fueron inútiles, sus esfuerzos no fueron suficientes. Y hay momentos en que sucede lo mismo en nuestra vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pareciera que no sucede nada bueno, pareciera que no pescamos nada, solo pruebas y dificultades, solo momentos de tribulación, solo momentos difíciles. ¿Y qué hacer cuando nada parece tener sentido? Número 1, no vuelva atrás. Número 2, busque alimento espiritual. Dice el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dice que él se presentó al amanecer y no lo reconocieron. Tal vez había algo distinto en su cuerpo resucitado, tal vez tal vez el sol en esa mañana estaba detrás del Señor y no le podían ver con claridad. Y es que es difícil reconocer al Señor después de una noche de tristeza o de fracaso. Es difícil mirar a Cristo en medio de una situación difícil. Es difícil reconocer a Cristo cuando caminamos, cuando nos ensuciamos con el pecado de este mundo. Es difícil mirar al Señor, ¿cierto? ¿Y qué les dice el versículo 5? Dice, Él les dijo, ¿qué les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. ¿Tenéis algo de comer? ¿Pescaron algo? ¿Hay algo de comer? Ellos dijeron, no. Yo no me imagino la cara de frustración de todos ellos en este momento, de Pedro. Y eso nos recuerda, ¿cierto? Me recuerda que cuando peco y no obedezco a Dios, ¿cierto? ¿Con qué cara le pido perdón? ¿Cómo anulo mi Biblia cuando vivo en una vida llena de pecado? Cuando normalizo cualquier situación que está mal delante del Señor, ¿cómo le pido a Dios perdón si vengo de fracaso en fracaso? Imagínense la cara de frustración de Pedro en este momento. ¿Tenéis algo de comer? No. Algo muy interesante aquí es que es el Señor quien pregunta, es el Señor quien toma la iniciativa, es el Señor quien va delante de ellos. Dice, ¿tienes algo de comer? Y yo miraba acá, pensando en el alimento, ¿cierto? Yo miraba que la iglesia debe ser el lugar donde el creyente es alimentado, con la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde recibimos alimento espiritual. Nuestro hogar también debe ser un lugar de alimento, ¿cierto? De alimento bíblico por parte de Dios. Es un lugar donde se debe abrir la Biblia, donde se debe estudiar la palabra, donde en familia debemos orar, pero cuando no nos alimentamos de su palabra, ¿sabe qué pasa? Vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, vivimos en algo que se llama nutrición espiritual. Cuando llega la nutrición espiritual, ¿sabe qué hay cuando alguien está desnutrido? Se enferma. El pecado enferma. Cuando hay nutrición espiritual, el pecado nos enferma. Y la única manera de ser alimentados, de ser restaurados, es a través de la palabra del Señor. Versículo 6 dice, ¿qué les dijo el Señor? Cuando ellos respondieron, ¿tenéis algo de comer? No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto es un milagro, ¿cierto? Porque no habían pescado nada en toda la noche. Ahora era el amanecer y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que habían pescado, ¿cierto? Y esto nos enseña, ¿cierto? Que cuando caminamos en esta vida, o sea, ¿cómo caminar en esta vida? Cuando caminamos en esta vida, ¿con o sin la guía de Dios? ¿Cómo usted está caminando en esta vida? ¿Con la guía de Dios o sin la guía de Dios? La Biblia dice que cuando fueron guiados por el Señor, la pesca fue abundante. Pero que cuando estaban ahí solitos, sin la guía del Señor,
tal vez haciendo algo para lo cual no habían sido llamados, volviendo atrás, caminando por un lugar que ya habían transitado, ¿cierto? Pero que el Señor los había llamado para algo mejor, para promesas eternas, para servir al Señor, para honrar al Señor. Dice que cuando estaban sin la guía de Dios, no había nada que darle al Señor, no había pesca. Pero cuando el Señor llega y se encuentra con ellos, le dice, echarla a la derecha, hay pesca. Y eso nos habla de que cuando caminamos este mundo con la guía del Señor, cuando andamos bajo la voluntad de Dios, vamos a encontrar grandes bendiciones para nuestra vida. Algo muy importante, ¿saben qué me pareció también muy interesante? Es que el Señor Jesús no era pescador, pero aún así le dice hacia qué lado debían echar la red. Ellos eran los pescadores, ellos eran los expertos, pero el Señor dice echar la red a la derecha. Dice que de pronto no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. ¿Qué hicieron? Dice que le obedecieron al Señor y ya no podían sacar la red, ¿cierto? ¿Y esto de qué nos habla? Esta parte yo creo que nos habla de la omnisciencia del Señor. ¿Saben qué es la omnisciencia del Señor? Es el conocimiento de todas las cosas. Es que Dios, el Señor, lo sabe todo, lo conoce todo y lo domina todo. Esa es la omnisciencia del Señor. Ahora, algo que podemos aprender aquí es aprender a confiar, en su omnisciencia, en su provisión divina para nuestras vidas. Él sabía cómo, cuándo, a qué horas y dónde echar la red. Algo muy interesante aquí, ¿cierto? Y si Dios tal vez nos mira y nos dice, en medio de su omnisciencia, ¿cierto? En medio de su conocimiento de todo, tal vez a veces nos mira y nos dice, hijito, por aquí no camines, por este lugar no camines, porque vas a andar mal, porque vas a tropezar, porque vas a caer, porque vas a sufrir. Cuando vemos que es predicada la palabra del Señor, el Señor dice, por aquí no, esta amistad no te conviene. Tal vez el Señor nos dice, esta conversación no honra tu matrimonio. Tal vez nos dice, eso que haces no da testimonio en tu trabajo. O quizás nos dice, eso que hablas con esa otra persona solo afecta tu vida. Eso que hablas de aquella persona, de tu prójimo, solo daña a tu prójimo. El Señor a veces nos llama de esta manera, nos muestra a través de su palabra que a veces, tal vez eso que hacemos en el celular, eso que vemos en el teléfono, eso que estamos mirando está mal, hijito. Por ahí no, porque vas a caer. Por ahí no, porque vas a sufrir. Por ahí no, porque te vas a lastimar. Y si hay algo que Dios quiere, cuando nos habla, es el bien para sus hijos. Dios nunca va a querer el mal para ti. Siempre, pero siempre, va a querer el bien para los suyos. Jeremías 29:11, dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Dios le hable, sepa que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto tiene que ver que cuando escuchamos la voz del Señor, cuando confiamos en la voz de Dios, Dios quiere que caminemos por senderos de paz. Y no quiere decir que los creyentes no tenemos problemas. La Biblia dice que andamos por aflicciones, pero que aún así, si obedecemos a su voz, el Señor nos lleva a transitar por caminos de paz. Entonces, ¿qué hacer cuando nada parece tener sentido? No mire hacia atrás. ¿Se acuerda que hablamos? No mira atrás. Punto número 2. Busque alimento espiritual. Y punto número 3. Acuda con urgencia a la voz de Dios. Rápido. Sea diligente para acudir a la voz de Dios. No espere que le pase algo peor. No espere que su vida esté cada vez más mal para acudir al Señor. Es que cuando realmente me sienta derrotado, voy a buscar a Jesús. No espere tocar el fondo. Dice versículo 7 al 14, dice así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor!
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, seguramente pescaba con poquita ropa, ¿cierto? O estaba sin ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Y sabe qué hizo? Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Aparentemente estaban a 100 metros. Lo bueno de ser líder. Ahorita hablamos de lo malo de ser líder. Ahora, lo bueno de ser líder. ¿Qué hizo Pedro cuando escuchó la voz del Señor? Juan, dice versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, hemos hablado que así se refería a Juan a sí mismo, ¿cierto? Le dijo a Pedro, es el Señor. Miren la alegoría con la que lo dice. Es el Señor. Como, uy, es el Señor. Está aquí. Es el Señor. ¿Saben que eso pasa cuando la palabra de Dios es predicada? Cuando usted abre su Biblia y llega y dice, cierra sus ojos y el Señor tal vez lo anima, quizás está pasando por una situación de incertidumbre, por un momento difícil, tal vez está haciendo algo incorrecto. Usted abre su palabra, puede predicar la palabra, usted escucha un mensaje de la palabra del Señor, y usted llega y dice, es el Señor que me está hablando. Qué bueno es cuando podemos reconocer la voz de Dios. Y no solamente reconocer, sino que, punto número 3, cuando nada parezca tener sentido, acuda a su llamado. ¿Cómo? ¿Será que más tarde? Con urgencia, con diligencia. Es el Señor. Y dice que Pedro, tal vez no lo veía, 100 metros, 200 codos, aproximadamente 100 metros. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Confió en su amigo, en Juan. Y dice que apenas escuchó, se ciñó la ropa, respetaba al Señor, ¿cierto? Delante del Señor, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Usted se imagina ese cuadro en ese momento? Es el Señor, apenas escuchó que era el Señor. Yo creo que podían haber llegado tal vez más rápido en la barca. Igual tenía muchos peces, pero se quitó, se puso la ropa y se tiró al mar y empezó a navegar hacia donde estaba el Señor. ¿Recuerda cómo estaba Pedro al principio? Hablábamos de que tal vez la conciencia le estaba usando por haber mirado al Señor. Pero al escuchar la voz de Dios, no lo vio, el que lo vio fue Juan, el que lo reconoció, se ciñó la ropa, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y nadó hacia donde estaba el Señor. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y que aunque usted y yo le hayamos fallado, aunque a veces estemos sumergidos en algo que está mal, en algo que no está bien, el Señor está esperando para abrazarte, para decirte, ven a mí. Continuemos. Dice, ¿qué hicieron? Pedro se puso la ropa, se tira al mar, y dice que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como a 200 metros. Lo bueno de ser líder es que los demás van a querer imitar. Cuando tú honras al Señor, cuando tú sigues a Cristo, cuando obedeces su palabra, cuando buscas al Señor a diario, cuando pasas tiempo con el Señor, cuando oras, cuando Dios es reflejado en tu vida, los demás van a querer hacer lo mismo. Está hablando de los hijos, de los padres, de los amigos, de los hermanos, de los compañeros, de los hijos. Cuando estás bien con el Señor, los demás van a querer hacer lo mismo. Versículo 9, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Saben qué interesante esto, no? Muchos de nosotros tal vez también nos identificamos con Pedro, porque el fin de la vida cristiana, no es solamente conocer a Jesús, sino nadar cada día hacia Él para ser limpios por Él. ¿Saben que me parece muy importante esto? A veces uno pudiera tener la idea mala, la idea errónea, de que solamente con conocer a Cristo ya todo está bien, ya se logró la meta. Pero ¿saben? Este mensaje nos recuerda que todos los días debemos navegar en la dirección del Señor para que nos libre. Porque en este mundo, siempre lo decimos, es bueno reiterarlo, en este mundo es un mundo contaminado por el pecado. Y lo más probable es que nos manchemos del pecado. Pero si no vamos a Cristo, vamos a estar sucios por el pecado. Por eso cada día de su vida, usted y yo, debemos navegar en oración, en palabra, para buscar al Señor. Dice que cuando llegaron ahí, ¿qué pasó? Estaba el Señor ahí, ya listo. Dice que el Señor tenía, ¿qué tenía? Brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. ¿Saben que ya estaba lista la comida? Dice que ellos llegan de pronto donde el Señor
Y Jesús les dijo, aún así él reconoce su esfuerzo, aunque el Señor les dijo a dónde debían echar la red para pescar, para sacar el pescado, él le dice, traed los peces que ¿qué? Acabáis de Que pescar. acabáis de pescar, ¿cierto? El Señor reconoce cuando estamos derrotados, reconoce cuando estamos mal, Él sabe cuando usted y yo estamos pasando por algún momento triste, Él sabe cuando usted y yo estamos en alguna situación difícil, Él sabe cuando usted y yo estamos afligidos. Y Él reconoce su esfuerzo. Y aunque usted esté con dolor en su corazón, con tristeza, con alguna cosa que le genera malestar, que le impide, hace un esfuerzo para venir al Señor. Él sabe, dice, trae los peces que ¿qué? Que acabáis de pescar. Reconoce su esfuerzo y dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Dice que tal vez ellos veían al Señor ahí, ¿cierto? Pero ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Y dice el versículo 12, venid y comed. ¿Y esto qué nos enseña? Que a veces nosotros nos desgastamos en esta vida, en este mundo, buscando gozo, paz, tranquilidad, provisión, ¿cierto? Porque el Señor ya tenía lista la provisión. Pero que el Señor tiene todo lo que necesitamos. Solamente debemos ir a Él. Ellos estaban pescando tal vez porque tenían hambre. Pero cuando el Señor lo llama a la orilla, el Señor ya tenía lista la comida. Qué interesante esto, ¿no? Que a veces uno se esfuerza en este mundo, ¿cierto? En los afanes de esta vida, buscando y buscando cosas para mi vida, buscando felicidad, buscando gozo, buscando paz, buscando amor, buscando tranquilidad, buscando bienestar, buscando salud. Pero cuando vamos a Cristo, Él tiene todo lo que necesitamos. Qué interesante, ¿cierto? Dice, versículo 13 y 14, ahí terminamos. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y en este hecho, ¿sabe qué vemos? ¿Sabe yo qué veo aquí? Veo dos cosas muy importantes. Número uno, el amor de Dios. El amor de Dios que es capaz, la gracia de Dios que es capaz de sobreponerse por encima de cualquier cosa. No importa cómo estés hoy delante del Señor, no importa cuántas cosas hayan en tu vida, Dios tiene una segunda oportunidad para ti, una nueva oportunidad, el perdón de Dios. ¿Saben? Si hay alguien que puede restaurar, si hay alguien que puede perdonar, si hay alguien que puede limpiar, es el Señor. Es el único que puede limpiar. Pero en esta escena, ¿saben cómo estaba antes de que el Señor llegara? Quizás con el peso del pecado de negarlo. Pero una de las maravillas de la obra de la cruz es que la cruz borra mi pecado. Tal vez para algunos de nosotros nos cuesta, recordamos, ¿cierto? Algo que hicimos mal. Pero la maravilla de la cruz es que borra, olvida mi pecado. Y tal vez, quizá finalizamos. Hoy hay algo que avergüenza. Quizá hoy hay algo que atormenta. Hay algo que nos atormenta. Que si pudiéramos olvidar y dejar atrás sería lo mejor. Tal vez hay algo en nuestra vida así. Tal vez algo que hicimos, algo que dijimos, tal vez algo con lo que hasta el día de hoy hemos cargado con ese peso. Y es un tiempo para venir delante del Señor, para comer con Jesús y permitir su restauración en mí. No sé usted cómo está hoy delante del Señor. Dios sí lo sabe. Lo único que sí sabemos es que el Señor tiene listo todo lo que necesitas para que te sientes con Él, nos sentemos con Él, acudamos a su voz y recibamos su amor y su perdón. De eso que nos atormenta, de eso que nos lastimó, de eso que nos ha causado tanto daño, de eso que nos ha dañado. Vamos a orar, ahí terminamos, cerramos nuestros ojos. Señor, gracias damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque a veces como creyentes también pasamos por ese momento y sentimos que nada tiene sentido, Señor. Volvieron a hacer como este grupo de varones, Señor, que aunque volvieron atrás, Señor, tú nos enseñas que no debemos, Señor, caminar por ese lugar de pecado, Señor. Aunque estaban en un lugar, Señor, en el cual tal vez no era el llamado, Señor, no era el ministerio. Tú, Señor, los trajiste de nuevo, los restauraste, Señor.
Y todo eso gracias al alimento espiritual que recibimos. Ayúdanos, Señor, a siempre tener anhelar en nuestra vida el alimento espiritual, Señor. Entendemos que cuando no lo hacemos, Señor, solamente vivimos frío delante de tu Señor. Gracias, Señor, por la vida de estos discípulos tuyos, Señor, por este relato, Señor, de tu palabra, Señor, porque nos recuerdan cuánta importancia hay, Señor, alimentarnos cada día espiritualmente, acudir a tu llamado, a navegar, Señor, así, Señor, la corriente sea difícil, sea dura, Señor, y a buscarte cada día, Señor. Por último, Señor, agradecemos, Señor, porque tu voz siempre nos confronta, tu voz siempre nos habla a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que siempre que escuchemos tu voz, podamos limpiar ahí nuestra vida, podamos decirle no, Señor, a aquello que nos está lastimando, podamos decirle no, Señor, a aquello que nos está haciendo daño. Gracias por tu palabra, por cada hermano aquí el día de hoy. Oramos para que bendigas el resto de días, Señor. Agradecidos estamos contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, quedan todos despedidos. Un feliz fin de semana para todos. El Señor les bendiga. Gracias.